Estás muerta para mí, Tara. Esta es mi casa ahora. Las frías palabras de Candace me atravesaron mientras ella se alzaba sobre mi cuerpo desmoronado, con sangre goteando de la herida en mi cabeza donde había roto el jarrón de cristal. Todo había comenzado de manera tan inocente cuando Derrick y yo nos casamos hace 5 años. Estábamos desesperadamente enamorados y no podría haber sido más feliz comenzando nuestra vida juntos. Pero Candace hizo de su retorcida misión poner una cuña entre nosotros desde el primer día. Solo estás celosa porque eres tan joven y hermosa, decía Derrick, restando importancia a los constantes desprecios y comentarios sarcásticos de su hermana mayor. Debería haberlo tomado como una señal de advertencia del infierno que vendría. Al principio, eran pequeños comentarios sobre mi cocina o cómo mantenía la casa. Luego, escaló a insinuaciones no tan sutiles de que no merecía a Derrick ni su dinero. Cuanto más intentaba hacer las paces, más desagradable se volvía. Eres solo una cazafortunas buscando un viaje gratis, escupió durante una de sus rabias cuando Derrick no estaba cerca. Mi hermano es demasiado bueno para ti. Derek se negaba a ver los verdaderos colores de Candace, sin importar cuánta evidencia le mostrara de su manipulación. Ella era su preciosa hermana mayor que no podía hacer nada mal a sus ojos. No sé si era culpa por ser el hijo favorito o simplemente un lavado de cerebro puro, pero siempre tomaba su lado. Las cosas llegaron a un punto crítico cuando descubrí extractos bancarios que mostraban que Candace había estado desviando dinero lentamente de su herencia después de que sus padres murieron. Finalmente tenía pruebas de sus maquinaciones, pero Derrick solo se enfureció conmigo por entrometerme en asuntos familiares. ¿Cómo te atreves a acusar a mi hermana de algo así?, gritó, su rostro poniéndose rojo como un betabel. Tú eres la que tiene un problema, siempre buscando razones para odiarla. Fue entonces cuando Candace atacó, aprovechando su oportunidad para hacerse la víctima inocente mientras yo era la villana despreciada. El jarrón apareció de la nada, hundiendo un lado de mi cráneo antes de que pudiera reaccionar. Mientras me desplomaba en el suelo, su sombra se cernía sobre mí con esas escalofriantes palabras de despedida. Yacía allí aturdida, luchando por mantenerme consciente mientras Candace despotricaba y deliraba sobre cómo finalmente obtendría lo que se merecía. Mi vida con Derrick, el amor de mi vida, simplemente se quedó allí como un cobarde, incapaz de mover un dedo contra su retorcida hermana. Fue entonces cuando supe que mi matrimonio estaba más allá de la salvación, pero no permitiría que esa psicópata se llevara todo lo que tenía mientras se salía con la suya. Debería haber visto las señales antes, pero estaba demasiado cegada por el amor y la maestría de manipulación de Candace. La hermana mayor de Derrick había estado maquinando para ponerlo en mi contra desde el momento en que nos casamos. Oh, Tara, este asado está un poco seco, ¿no crees?, decía Candace con una sonrisa empalagosa durante una de sus visitas semanales a cenar. Realmente necesitas vigilar las cosas en la cocina. Derek solo se reía y lo dejaba pasar. Candace solo está bromeando, está bien, cariño. Pero era un patrón. Se burlaba de mis habilidades domésticas, mi apariencia, cómo gastaba el dinero, cualquier cosa para socavarme y hacerme parecer inadecuada como esposa de Derrick. Y él lo aceptaba, las palabras venenosas de su hermana lentamente convertían su mirada adoradora en una de duda y desdén. ¿No crees que ese vestido es un poco revelador?, comenzó a decir cuando salíamos. Mi hermana tiene razón, podría ser un poco más modesta. El abuso emocional solo escaló con los años. Candace aparecía como un tornado, dejando caos y miseria a su paso con cada visita. Derrick cada vez tomaba más su lado, reprendiéndome por ser demasiado sensible cada vez que llamaba la atención sobre su crueldad. Es mi hermana, Tara. Sangre, se enfurecía, su figura de 6'3" alzándose sobre mí. Tienes que aprender a aceptarla. Mientras tanto, Candace se hacía la víctima, batiendo sus ojos inocentemente cada vez que la confrontaba. Solo intento ayudar, eso es todo. Siempre estás tan a la defensiva sin razón. Me sentía atrapada, como si las paredes se cerraran sin escape.
Mi esposo adorador se había convertido en el facilitador de Candace, permitiéndole tratarme como basura en mi propio hogar. Sabía que tenía que encontrar pruebas de su verdadera naturaleza siniestra antes de que fuera demasiado tarde. Esa prueba llegó cuando descubrí extractos bancarios que mostraban que Candace había estado desviando dinero de la herencia que compartía con Derek después de que sus padres murieron. No podía creer lo que veía en mis ojos. Esto iba mucho más allá de sus usuales juegos mentales, estaba robando descaradamente a su propio hermano. Mira esto, le mostré desesperadamente los extractos a Derek. Tu preciosa hermana te ha estado robando a ciegas. Su rostro se puso rojo como un betabel de ira, pero no por la traición que había descubierto. ¿Cómo te atreves a husmear en mis registros financieros privados? ¿Qué derecho tienes? ¿Hablas en serio?, grité, sintiendo como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Ha estado tomando tu dinero durante años, y me atacas a mí? Fue entonces cuando Candace jugó su carta más brillante, irrumpiendo en la habitación con lágrimas de cocodrilo brillando en sus ojos. Derek, no tuve otra opción, sollozó, abrazándolo. Las facturas médicas de los tratamientos de cáncer de mamá, los gastos del hogar de ancianos para papá. He estado ahogándome en deudas por cuidar de ellos. No quería preocuparte. Cayó completamente. Así de fácil, la vil sanguijuela había cambiado las tornas, posicionándose como la mártir que hacía sacrificios por la familia. Derek se alejó de mi agarre, con disgusto grabado en su rostro. ¿Ves lo que has hecho, Tara? ¿Cómo pudiste hacerle esto a mi hermana después de todo lo que ha hecho por nosotros? Abrí la boca, pero no salieron palabras. Candace solo me sonrió con superioridad, habiendo ganado otra victoria retorcida. En ese momento, me di cuenta de que realmente estaba sola en esta pesadilla, y eso me dio una determinación imprudente para derribar a mi torturadora, sin importar lo que costara. La revelación me golpeó como un tren de carga. Derek, mi esposo, el hombre que prometió amarme y protegerme, había elegido las mentiras de su hermana sobre mi vida. Podía sentir la ira hirviendo dentro de mí, mezclándose con el intenso dolor que latía en mi cráneo. ¿Cómo podía ser tan ciego? ¿Cómo podía permitir que esa psicópata lo manipulase para pensar que todo esto era culpa mía? No puedo creerlo, susurré, mi voz temblando con una mezcla de rabia y desamor. Va a dejar que se salga con la suya, Jill. Después de todo lo que ha hecho, sigue bajo su hechizo. Jill me apretó la mano, sus ojos llenos de empatía y determinación. No dejaremos que gane, Tara. Todavía tienes las pruebas que reunimos. Si Derek no quiere entrar en razón, iremos por encima de él. La policía conoce su pasado y no dejarán que esto pase, incluso si él lo hace. Asentí, tratando de sacar fuerza de la determinación de Jill. Tienes razón. Tenemos que seguir luchando. No podemos dejar que destruya todo. A medida que pasaban los días, permanecí en el hospital, recuperándome del brutal ataque. Jill fue mi roca, visitándome todos los días, ayudándome a mantener el ánimo y a planificar nuestros próximos movimientos. Contactamos al detective encargado del caso, proporcionándole cada pedazo de evidencia que habíamos recopilado. Nos aseguró que estaban construyendo un caso sólido contra Candace, incluso si Derek se negaba a cooperar. Sin embargo, la realidad de mi situación me golpeaba más fuerte cada día. La traición de Derek me dolía profundamente y sabía que nuestro matrimonio había terminado. No podía quedarme con un hombre que elegiría las mentiras de su hermana sobre mi seguridad, que creería lo peor de mí a pesar de todas las pruebas en contrario. Una tarde, mientras yacía en la cama del hospital, la puerta se abrió lentamente y Derek entró. Su rostro era una máscara de emociones conflictivas, culpa, confusión y terquedad. Tara, comenzó, su voz tensa. Vine a ver cómo estás. Lo miré fijamente, mi ira hirviendo justo debajo de la superficie. ¿Cómo crees que estoy, Derek? Tu hermana intentó matarme y te niegas a verlo.
Él miró hacia otro lado, incapaz de encontrar mi mirada. Candace me dijo que fue un accidente. Dijo que ustedes dos estaban peleando y las cosas se salieron de control. Reí amargamente, el sonido era duro en la habitación estéril del hospital. ¿Un accidente? Derek, ella me golpeó con un jarrón y me dejó desangrándome en el suelo. Eso no es un accidente. Eso es intento de asesinato. Derek se estremeció con mis palabras, finalmente mirándome con una mezcla de ira y desesperación. No entiendes, Tara. Ella es mi hermana. Es toda la familia que me queda. ¿Y qué hay de mí?, respondí furiosa, elevando la voz. Soy tu esposa. O al menos lo era. Prometiste estar a mi lado, protegerme. Pero elegiste sus mentiras sobre mi vida. ¿Cómo esperas que me quede contigo después de eso? No tuvo respuesta para eso, solo se quedó allí, luciendo perdido y derrotado. No. No lo sé, Tara. No sé qué hacer. Entonces quizás es hora de que lo averigües, dije fríamente. Porque no puedo quedarme en un matrimonio donde mi vida está constantemente en riesgo y mi esposo se niega a ver la verdad. Con eso, me di la vuelta, incapaz de soportar la vista del hombre que una vez fue todo para mí, pero que ahora se había convertido en un extraño. Derek salió de la habitación y sentí una extraña mezcla de alivio y tristeza. Este era el final de un capítulo, pero estaba decidida a escribir uno nuevo, libre de las sombras de la manipulación de Candace y de la ciega lealtad de Derek. Jill tenía razón. Era hora de luchar y tomar el control de mi vida de una vez por todas. Candace pagaría por lo que había hecho, y yo reclamaría mi vida de entre las cenizas de sus retorcidos juegos. Arranqué la vía intravenosa de mi brazo y traté de mover mis piernas al borde de la cama. Ese cobarde llorón, murmuré entre dientes. Después de todo lo que hizo, él sigue defendiéndola. Jill puso una mano en mi hombro, sujetándome suavemente. Tara, por favor. No estás en condiciones de salir corriendo ahora mismo. Solo respira, ¿de acuerdo? Quería gritar y desahogarme, pero la cruda realidad se estaba asentando. Mi esposo estaba tan manipulado por Candace que literalmente la dejaría intentar matarme y aún así encontraría excusas para su depravación. Nuestro matrimonio estaba roto sin remedio. Tienes razón, dije, hundiéndome de nuevo contra las almohadas con resignación. Se acabó. Derek está demasiado lejos. Nunca verá a esa maldita por lo que realmente es. Pero incluso mientras decía esas palabras, una extraña sensación de calma me invadió porque, en ese momento, me di cuenta de que mi batalla ya no era con Derek. Era con la víbora venenosa, Candace misma. Y esta vez, no me detendría ante nada para asegurarme de que enfrentara las consecuencias que merecía. No más juegos. No más llorar o suplicar para que mi esposo entrara en razón. Era hora de ir directo al grano antes de que su hermana desquiciada destruyera la vida de alguien más. Me volví hacia Jill, mis ojos endurecidos con determinación. Necesitamos salir de aquí. Tengo un plan para encerrar a Candace de una vez por todas, donde nunca pueda lastimar a otra persona. ¿Estás conmigo? Jill no dudó, asintiendo con determinación. Sabes que sí. Hagamos que esa psicópata pague por sus crímenes de una vez por todas. La habitación del hospital estaba inquietantemente silenciosa cuando Derek entró, su expresión indescifrable. Me tensé instintivamente, apretando la mano de Jill en una súplica silenciosa de apoyo. ¿Qué estás haciendo aquí?, pregunté secamente, incapaz de disimular la amargura en mi voz. ¿Veniste a hacer más excusas por tu hermana desquiciada? Derek se estremeció ligeramente ante mi tono, pero no mordió el anzuelo. En cambio, arrastró una silla y se hundió en ella pesadamente, pasando una mano por su rostro. Tara, ni siquiera sé por dónde empezar, dijo en voz baja. Lo que hizo Candace fue imperdonable, tratar de matarte así en sangre fría. Se quedó en silencio, sacudiendo lentamente la cabeza.
A pesar de la gravedad de sus palabras, no sentí satisfacción ni alivio, solo una sensación de resignación y enojo. Guarda tu aliento, lo interrumpí fríamente. Tu hermana es una asesina psicópata, y lo sabías en algún nivel todo este tiempo. Simplemente elegiste ignorar la horrible verdad sobre ella porque era tu preciada pariente de sangre. Derek abrió la boca para protestar, pero continué, años de resentimiento burbujeando. Ni siquiera intentes negarlo. Te mostré todas las pruebas de que robaba de tu herencia, intentando manipularte para que me excluyeras. Tenía esos archivos que probaban que mató a su propio esposo por su dinero, pero simplemente no podías molestarte en ver lo que estaba justo frente a tu cara. Tienes razón. La admisión fue tan suave que casi la perdí. Los hombros de Derek se hundieron en derrota. Tienes toda la razón, Tara. He estado tan profundo en la negación sobre la verdadera naturaleza de Candace que dejé que tomara el control de mi vida. Dejé que te abusara, me manipulase y me volviera contra mi propia esposa. Me miró entonces, con los ojos atormentados. Lamentaré eso por el resto de mis días. No te merecías ninguno de los infiernos que ella te hizo pasar. Yo simplemente era demasiado ciego y débil para enfrentar sus retorcidos juegos mentales. Una furia ardiente se encendió en mi pecho y luché por mantener mi voz firme. ¿Y entonces qué? ¿Se supone que debo perdonar y olvidar ahora? ¿Dejarte libre porque de repente te diste cuenta de que monstruo es tu hermana? No. Derek sacudió la cabeza lentamente. No, no merezco perdón ni otra oportunidad. No después de lo que permití que sucediera bajo mi propio techo. Vine aquí para decirte que se acabó entre nosotros. Las palabras me golpearon como un golpe físico, a pesar de que ya había aceptado que nuestro matrimonio estaba roto sin remedio. Creo que alguna parte delirante de mí todavía se aferraba a la esperanza de que Derek arreglara las cosas una vez que la maldad de Candace fuera expuesta. Voy a solicitar el divorcio de inmediato, continuó, incapaz de mirarme a los ojos. Y no voy a disputar nada. La casa, los activos, todo es tuyo. La influencia venenosa de Candace me costó lo mejor que jamás tuve. Esto es lo mínimo que puedo hacer. Abrí la boca, pero no salieron palabras. Parte de mí quería gritar, lanzar recriminaciones viciosas a esta patética sombra del hombre que una vez amé. Pero la mayor parte de mí se sentía completamente vacía, sin satisfacción ni cierre por su rendición. Jill intervino, su voz teñida de desprecio. ¿Entonces eso es todo? ¿Solo te escabulles con el rabo entre las piernas mientras tu hermana demente se pudre en la cárcel? Típico. Ojalá hubiera más que pudiera hacer o decir, dijo Derek pesadamente, pero ambos sabemos que no hay vuelta atrás de las cosas imperdonables que permití que sucedieran. Mereces mucho mejor, Tara. Con eso, se levantó lentamente y se volvió para irse. En la puerta, se detuvo y me miró una última vez. Por lo que vale, lo siento. De verdad lamento todo. Luego se fue, dejándome sola con los restos de nuestra vida juntos. Mientras las lágrimas caían, sentí los brazos de Jill envolviéndome en un abrazo feroz, dejándome liberar finalmente la oleada de ira, dolor y desamor que había estado embotellando durante tanto tiempo. Mi matrimonio había terminado, mi esposo perdido a la influencia tóxica de Candace. Pero en ese momento de duelo, encontré una extraña sensación de libertad y determinación arraigándose. Porque si Derek era demasiado débil para enfrentarse a su hermana retorcida, yo sería lo suficientemente fuerte por los dos. El reinado de terror de Candace finalmente iba a terminar, de una forma u otra. En los días después de que Derek salió de mi vida para siempre, me encontré en una encrucijada. Un camino conducía a revolcarme en las cenizas de mi matrimonio fallido, dejando que el trauma y la traición me consumieran. El otro ardía con una determinación helada para hacer las cosas bien. No podemos dejar que Candace se salga con la suya, le dije a Jill, mi voz endureciéndose. Intentó matarme, Jill. A su propia cuñada. Ese tipo de depravación no puede quedar sin respuesta.
Jill asintió gravemente. Tienes razón. Durante demasiado tiempo, esa psicópata ha podido escabullirse de las consecuencias que merece. Es hora de que nos aseguremos de que la ley la alcance de una vez por todas. Con un propósito renovado, comenzamos a recopilar cada fragmento de evidencia que teníamos sobre Candace, los documentos financieros, las declaraciones de testigos, todo. Un rastro de papel completo de su alocada racha de décadas de codicia, manipulación y posiblemente asesinato. Esto debería ser suficiente para enterrar a esa víbora por el resto de su miserable vida, dijo Jill, mirando el grueso archivo con satisfacción. No más salirse con la suya con sus lágrimas de cocodrilo. Sentí una oleada de adrenalina, mi corazón latiendo con fuerza. Esto era todo, los primeros pasos hacia asegurar que Candace nunca pudiera lastimar a otra persona inocente como casi hizo conmigo. Finalmente estaba recuperando mi poder de su reinado tóxico de abuso. Llevamos los archivos directamente a la comisaría del centro y pedimos reunirnos con un detective. Un veterano curtido con un traje arrugado finalmente vino a escoltarnos a una sala de entrevistas, sus ojos se entrecerraron mientras hojeaba las condenatorias pruebas. ¿Me estás diciendo que esta mujer Candace ha estado estafando y manipulando a su propia familia durante años?, dijo lentamente. Posiblemente incluso mató a su primer esposo para heredar su dinero. Asentí, sosteniendo su mirada con firmeza. Es correcto, detective. Y su último truco fue intentar asesinarme, su propia cuñada, aplastándome el cráneo. Es una psicópata irredimible que no se detendrá ante nada para conseguir lo que quiere. La mandíbula del policía se tensó mientras estudiaba las fotos de la escena del crimen, la vívida evidencia del brutal ataque de Candace. He visto a muchos miserables en mi día, pero esto es un nuevo nivel de depravación. Cerró el archivo y me miró con una mirada intensa. Señora Jennings, quiero que sepa que estamos tomando este caso muy en serio. Con la montaña de pruebas que nos ha traído, confiamos en que podemos encerrar a esta mujer por mucho tiempo antes de que tenga la oportunidad de lastimar a alguien más. Un peso se levantó de mis hombros y de repente me sentí mareada de alivio. Después de años de ser manipulada y atormentada, finalmente estaba siendo escuchada y creída sobre la crueldad imperdonable de Candace. Gracias, detective, dije, mi voz vacilando ligeramente. No tiene idea de lo que significa saber que la ley no dejará que su maldad quede sin respuesta esta vez. El policía esbozó una sonrisa sombría. No hay necesidad de agradecimientos, señora. Solo estamos haciendo nuestro trabajo para sacar a un depredador peligroso de las calles. Usted es quien mostró verdadero valor al enfrentar el abuso de Candace y no retroceder. Cuando Jill y yo salimos de la comisaría, sentí una sensación de paz y resolución a pesar de las nubes de tormenta que se avecinaban. El reinado de terror de Candace finalmente iba a ser llevado ante la justicia, sin importar cuánto llorara o se hiciera la víctima. Y en ese momento, me di cuenta de que mi propia amarga lucha me había dado una fuerza que nunca supe que poseía. La esposa sumisa y atormentada ya no existía. Era una sobreviviente que había resurgido de las cenizas de los retorcidos juegos de Candace para luchar otro día. Y esta vez, sería yo quien saldría victoriosa, mientras ella experimentaba las duras y frías consecuencias que tanto se merecía. Los días posteriores a nuestra visita a la comisaría fueron un torbellino de actividad. El detective Reynolds me mantenía informada en cada paso mientras construían un caso sólido contra Candace. Fue un delicado equilibrio, recopilando los últimos fragmentos de evidencia mientras nos asegurábamos de que ella no sospechara nada. Una tarde, estaba sentada en la cocina con Jill, revisando otra pila de papeles y documentos. Mis manos temblaban, una mezcla de nervios y adrenalina recorriéndome. El proceso de revivir cada detalle de las fechorías de Candace era agotador, pero también extrañamente empoderante. Cada pieza de evidencia era un paso más hacia recuperar mi vida de su sombra. Nunca me di cuenta de cuánto tenía sus garras en todo, dijo Jill, sacudiendo la cabeza con incredulidad mientras leía un extracto bancario. Estuvo desangrando a Derek durante años,
todo bajo el disfraz de ayudarle a manejar sus finanzas. Asentí, con la mandíbula apretada. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Haciendo el papel de hermana amorosa mientras lo manipulaba en cada oportunidad. Justo cuando hablaba, mi teléfono vibró sobre la mesa. Era el detective Reynolds. Contesté, con el corazón latiéndome en el pecho. Señora Jennings, dijo, su voz firme y reconfortante, tenemos suficiente para proceder. Vamos a arrestar a Candace hoy. Pensé que querría saberlo. Una oleada de emociones me abrumó, alivio, miedo, ira y una feroz determinación. Gracias, detective. Por favor, asegúrese de que no tenga la oportunidad de lastimar a nadie más. No la tendrá, prometió. Nos aseguraremos de eso. Después de colgar, Jill y yo compartimos un momento de entendimiento silencioso. Esto era todo. El principio del fin para Candace. Horas después, recibimos la llamada que habíamos estado esperando. Candace había sido arrestada sin incidentes. Estaba detenida en la cárcel del condado, esperando su procesamiento. Esa noche, me paré junto a la ventana, mirando el cielo que se oscurecía. El peso de las últimas semanas finalmente comenzó a levantarse, reemplazado por una sensación de esperanza cautelosa. Jill se unió a mí, su presencia un recordatorio reconfortante de que no estaba sola en esta lucha. Lo hiciste, Tara, dijo suavemente. Recuperaste tu vida de ella. Respiré hondo, sintiendo la verdad de sus palabras asentarse en mí. Lo hicimos, corregí, dándole una sonrisa agradecida. No podría haber hecho nada de esto sin ti. Los días se convirtieron en semanas mientras el proceso legal se desarrollaba. Los medios se enteraron de la historia, y pronto el rostro de Candace estaba en todos los medios de comunicación. El público estaba cautivado por el sórdido relato de traición, manipulación e intento de asesinato dentro de lo que parecía ser una familia ordinaria. Fui llamada a testificar en la audiencia preliminar. Fue una de las cosas más difíciles que he hecho, relatar con todo detalle los años de tormento psicológico y la noche del ataque. Candace estaba sentada al otro lado de la sala, su comportamiento una mezcla retorcida de desafío y autocompasión. Intentó hacerse la víctima, pintándose como una mujer incomprendida llevada a la desesperación. Pero la evidencia era abrumadora, y sus lágrimas de cocodrilo no hicieron nada para convencer al juez. Después de terminar mi testimonio, bajé del estrado, con las piernas temblorosas pero la resolución intacta. Al pasar junto a Candace, me dirigió una mirada fría y venenosa. ¿Crees que has ganado?, siseó en voz baja, tan baja que solo yo pude escucharla. Esto no ha terminado, Tara. La miré sin titubear. Si lo ha terminado, Candace. Ya no puedes lastimarme. El juicio avanzó rápidamente y la fiscalía presentó un caso condenatorio. Los testigos testificaron sobre las manipulaciones, los engaños financieros y las tendencias violentas de Candace. El jurado deliberó solo unas pocas horas antes de regresar con un veredicto de culpabilidad en todos los cargos. Candace fue sentenciada a una larga pena de prisión, asegurando que no podría dañar a nadie más durante mucho tiempo. Cuando salí del juzgado el día de la sentencia, una profunda sensación de cierre se apoderó de mí. El sol brillaba, el aire estaba fresco, y por primera vez en años, me sentí verdaderamente libre. Jill me estaba esperando afuera, su rostro se iluminó con una sonrisa orgullosa al verme. Se acabó, Tara. Finalmente está fuera de nuestras vidas. Asentí, sintiendo una sonrisa extenderse por mi propio rostro. Se acabó. La vida comenzó a volver a una semblanza de normalidad en las semanas siguientes. Derek cumplió su promesa y no disputó el divorcio. Firmó la casa y los bienes sin luchar, y nos separamos de manera amistosa. No quedó animosidad entre nosotros, solo un entendimiento mutuo de que estábamos mejor separados. Me volqué a reconstruir mi vida, enfocándome en mi carrera, reconectando con viejos amigos y descubriendo nuevas pasiones.
Las cicatrices del pasado siempre estarían ahí, pero ya no me definían. Ahora era más fuerte, una sobreviviente que había enfrentado su peor pesadilla y había salido del otro lado. Una noche, mientras Jill y yo estábamos sentadas en el porche, bebiendo vino y viendo la puesta de sol, se volvió hacia mí con una expresión pensativa. «Sabes», dijo, «todo este calvario me ha mostrado lo resiliente que eres. Has pasado por el infierno y has regresado, y sin embargo aquí estás, más fuerte que nunca. ¿Qué vas a hacer con esa fuerza ahora?» Tomé un sorbo de mi vino, considerando su pregunta. Creo que es hora de empezar a ayudar a otros que han pasado por experiencias similares. Hay tantas personas lidiando con relaciones manipuladoras y abusivas. Tal vez pueda hacer una diferencia, aunque sea solo compartiendo mi historia. Jill asintió, una sonrisa orgullosa en su rostro. Creo que es una idea maravillosa, Tara. Tienes mucho que ofrecer, y tu historia puede inspirar a otros a encontrar su propia fuerza. Mientras el sol se hundía en el horizonte, sentí una sensación de paz y propósito que no había conocido en años. El camino por delante era incierto, pero estaba lista para enfrentar lo que viniera. Con Jill a mi lado y una nueva determinación, sabía que podía superar cualquier desafío. La sombra de Candace ya no se cernía sobre mi vida. Era libre para vivir en mis propios términos, para abrazar el futuro con esperanza y determinación. Y mientras miraba al horizonte, supe que lo mejor estaba por venir.